En este vídeo te voy a explicar los 3 únicos pasos que necesitas para ser rentable con mi estrategia de trading. Si estás teniendo problemas para sacar esas pruebas de fondeo porque tienes otro trabajo y no tienes demasiado tiempo para dedicarle al trading o para estar delante del ordenador, te voy a explicar con unos time frames mayores para que también puedas hacer trading desde el trabajo o poner tu orden límite y que te sea mucho más fácil operar con mi estrategia de trading. Si no me conoces, me presento, yo soy Benjamín, llevo más de 5 años y medio dedicando mi tiempo al trading y casi 3 años viviendo exclusivamente y únicamente de los ingresos del trading. En mi canal de YouTube tienes explicada mi estrategia de trading totalmente gratuita y también abajo en la descripción tienes mi Instagram y mi newsletter por si quieres recibir más información gratuita sobre mi estrategia. Para hacerte un breve resumen, mi estrategia de trading se basa en la liquidez, en los máximos y en los mínimos anteriores. Todo máximo y mínimo del pasado es liquidez. El algoritmo interbancario va a cazar todos esos stop loss por arriba de esos máximos o por debajo de esos mínimos y entonces el precio reacciona. Normalmente estos movimientos con alta volatilidad y estos movimientos de manipulación en esos puntos de liquidez se suelen dar en la apertura de la bolsa de Londres y en la apertura de la bolsa de Nueva York. Si quieres informarte un poco más sobre mi estrategia, tienes todo el canal de YouTube a tu disposición. En este vídeo te voy a poner varios ejemplos para la gente que pues tiene un empleo normal y corriente en el que tiene que trabajar ciertos horarios y le es imposible estar pendiente del ordenador en esas horas concretas que yo opero, y te voy a poner entradas con diversos ejemplos en unos time frame mayores, porque yo básicamente en mis entradas, en mis trades, las confirmaciones de entrada opero en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. Siempre obviamente espero que liquide esos puntos de liquidez, esos máximos, esos mínimos en 1 hora, en 4 horas, esos puntos de liquidez de alta probabilidad, pero a la hora de entrar sí utilizo un time frame menor. Normalmente entre 1 a 5 minutos suelen ser mis operativas, mis trades. Esto obviamente lo he ido haciendo a medida que pues yo dejé el trabajo. Cuando yo tenía un trabajo en el que tenía que estar X horas sin poder mirar demasiado el móvil o sin tener mucho tiempo libre, pues operaba con mi misma estrategia pero con time frames de entrada algo mayores, 5 minutos, 15 minutos e incluso 1 hora. ¿Por qué? Pues porque ponía mi orden pendiente y simplemente la ponía pendiente, me ponía a trabajar con mis horarios y si se daba esa operación era una orden pendiente de compra o de venta, que no necesitaba estar yo detrás dándole a la compra o a la venta, simplemente ponía esa orden pendiente y se daba ese posible trade. Obviamente cuando yo dejé mi trabajo pues ya estaba utilizando otros time frames de entrada para aumentar así el riesgo beneficio, como ahora estoy haciendo. Pero cuando tenía un trabajo normal y corriente en el que no podía estar con el ordenador en ese mismo horario, en ese mismo momento, pues operaba con unos time frames algo mayores. Y en este vídeo te voy a explicar esos 3 pasos que yo seguía y cómo ejecutaba mi estrategia cuando tenía un trabajo normal y corriente. Estos son los 3 pasos que yo seguía al pie de la letra. Marcaba los puntos de liquidez de alta probabilidad. ¿Cuáles son esos? Pues los máximos y mínimos de 4 horas y 1 hora, y son los más efectivos para el trading intradía, que era lo que yo hacía y lo que yo hago también. Yo cuando me levantaba para ir al trabajo, en este caso pues yo soy de España y me levantaba sobre las 6, 7 de la mañana aproximadamente, y yo pues si tenía que estar a las 7:30 u 8 en el trabajo, me levantaba media hora antes aproximadamente, analizaba el mercado, marcaba esos puntos de liquidez de 4 horas y 1 hora y simplemente pues me ponía alarmas ahí y ya tenía yo el gráfico analizado para el resto del día. Obviamente siempre que tengas tiempo, es decir, pues vas a ir a por un café, vas a ir al baño, te van a hacer un relevo en el trabajo o tienes algún tiempo libre, lo más mínimo posible, pues te recomiendo que mires el gráfico, te descargas la aplicación de TradingView en tu móvil, miras el gráfico y vas actualizando, vas viendo qué es lo que va ocurriendo. Lo bueno de tener estos puntos de alta probabilidad en 1 hora y 4 horas es que
que por norma general el precio no se va a mover tanto como para que tengas que estar constantemente modificando esos puntos de liquidez. Esto era también el motivo por el que analizaba y marcaba esos puntos de liquidez de alta probabilidad, porque obviamente si tú marcas puntos de liquidez en 5 minutos o en 15 minutos, pues el precio normalmente se va a mover, va a ir liquidando y no vas a poder estar pendiente de ir modificando esos puntos de liquidez. Sin embargo, si te vas a 1 hora, 4 horas y marcas esos puntos, el precio seguramente no vaya a liquidar muchos puntos de liquidez, muchos máximos o muchos mínimos durante la sesión. Normalmente el euro dólar, pues hay sesiones que se mueve más o se mueve menos, pero en torno a los 15, 20, 30 pips suele ser lo normal, y eso suele ser una liquidación de un máximo, un mínimo en 1 hora, en 4 horas por norma general. Si hay noticias, obviamente la volatilidad aumenta y puede ser que se mueva más, pero si tú marcas esos puntos de liquidez en 4 horas y 1 hora, debe de ser más que suficiente para que no tengas que mover apenas el gráfico. Si tienes tiempo, pues obviamente intenta estar pendiente, intenta estar actualizado, pero ya te digo, con los timeframes de 1 hora y 4 horas apenas vas a tener que modificar o actualizar el gráfico. Yo analizaba el gráfico en Londres y al principio de Nueva York de forma rápida. Yo, por ejemplo, pues entraba por la mañana y salía alrededor de las 3, 4 de la tarde, por lo tanto, pues tanto la sesión de Londres como la sesión de Nueva York me pillaba en el trabajo, no tenía tiempo de operar en mi casa tranquilo con mi portátil, por lo tanto pues me iba acostumbrando a analizar el gráfico con el móvil. El único gráfico que analizaba con el ordenador, con el portátil, era en la sesión de Londres, ya que pues me levantaba un poco antes, analizaba un poco el gráfico, ponía mis puntos de liquidez y me iba al trabajo. Pero la sesión de Nueva York, la que comienza a las 2 de la tarde, pues yo lo analizaba con el móvil. Me iba un momento al baño, mientras comía, en el descanso de la comida, pues en vez de charlar con tu compañero, pues miras un momento el móvil, actualizas el gráfico para la sesión de Nueva York, te pones alarmas y ya está, es más que suficiente. Y los timeframes de entrada eran en 15 minutos y en algunas ocasiones en 5 minutos, pero por norma general en 15 minutos suele haber bastantes buenas operaciones. Es fácil de ver porque obviamente para que una vela se cierre, para que un imbalance se cierre, pues debe de esperar por lo menos 15 minutos. Si tú colocas el timeframe en 15 minutos, pues cada vela japonesa va a tardar 15 minutos en cerrarse. Tiempo más que suficiente para que tú pues puedas estar un poco atento a ver qué es lo que ocurre en la sesión. También es importante tener alarmas para que te facilite esa actualización de liquidaciones de máximos y de mínimos en esas sesiones. Ahora te voy a poner un ejemplo para que veas pues cómo yo lo hacía, cómo yo lo analizaba y cómo yo tenía esas órdenes pendientes y cómo iba actualizando el gráfico según la mañana y según ese día de trading. Te voy a poner una entrada tal cual yo la ponía para que tengas un ejemplo y en base a ello hagas tu backtesting. Vamos a ir con este ejemplo en el par de euro dólar. Esto también es algo que os recomiendo, sobre todo a la gente que se está iniciando o todavía pues no logra sacar beneficios del trading, y es básicamente enfocarte en un solo par. Yo personalmente desde hace más de 2 años y medio, incluso más diría, no miro otro par que no sea el euro dólar. Únicamente opero y miro y analizo el euro dólar. Me da exactamente igual los demás pares. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya me sé prácticamente de memoria el gráfico del euro dólar, me sé sus comportamientos, aunque siempre haya esas posibles diferencias. Pues obviamente el euro dólar pues se mueve de una manera que no se mueve el yen o se mueve el Canadian dollar. Es decir, hay veces que el par pues hace según qué cosas y tú obviamente vas aprendiendo a analizar ese par y profesionalizar ese par. También algo muy importante es que básicamente tú solo analizas un par y si no te da esa proyección, ese análisis que tú estás buscando, pues no entras. Si tienes más pares para ver, pues obviamente vas a tener mayores errores, mayores oportunidades, y esto cuando te estás iniciando en el trading no te lo recomiendo. Enfócate solo en un par, en una estrategia, y profesionalízate en esa forma de analizar
analizar el mercado. Seguimos con el ejemplo, estamos en el euro dólar en un time frame de 4 horas y pues vamos a analizarlo para que tú vayas entendiendo cómo yo analizo el mercado. Básicamente me fijo en los puntos de liquidez, no tanto en la estructura de mercado, pues porque te voy a enseñar cómo la estructura de mercado pues en la mayoría de ocasiones suele dar muchos errores y suele crear muchísimas confusiones. Estamos en el time frame de 4 horas y pues voy a analizar cómo lo hacía anteriormente y cómo lo hago ahora también. Bien, yo lo que estoy viendo en 4 horas es que el precio, pues bueno, vamos a empezar desde aquí abajo. Vemos como el precio pues ha ido rompiendo esos máximos y pues al romper este máximo de aquí, el precio ha empezado a retroceder. También algo que veo aquí, yo aunque vaya a operar aquí en este punto, en este ejemplo que os voy a poner, pues yo voy analizando todo el mercado para saber el contexto en el que estoy. Vemos que el precio pues está alcista, ¿vale? Y ahora mismo pues nos encontramos en estos puntos. Nos encontramos, este para mí sería el máximo del rango en ese 4 horas y pues tendríamos este impulso alcista que ha tenido el precio. Si veo esto de forma alcista, ¿qué es lo próximo que puedo esperar? Pues son compras hasta el próximo punto de liquidez, que para mí pues sería este máximo de aquí. El precio, obviamente, antes de seguir su camino, tiene que ir recogiendo liquidez y te voy a enseñar los puntos de liquidez, esos mínimos que ha ido recogiendo, esos stop loss que ha ido liquidando para seguir ese camino alcista que el precio está tomando. Como vemos aquí, tenemos este mínimo aquí en 4 horas que el precio ha ido a liquidar. Una vez liquidado, el precio ha retrocedido, ha liquidado estos máximos de aquí, que para mí estos máximos son máximos internos, ¿vale? Y también son puntos de liquidez. ¿Por qué? Pues porque aquí también hay stop loss. Aquí también podemos buscar posibles operaciones. Para mí, obviamente, para buscar ventas, me gustaría que el precio pues liquidara el punto extremo, que para mí pues sería este de aquí, para buscar posibles ventas, que es justamente lo que hizo aquí. Una vez liquidado este punto, el precio empezó a reaccionar. Como veis, solo marcando esos máximos y esos mínimos es más que suficiente para saber qué es lo que puede hacer el precio. Vemos aquí cómo el precio pues ha ido a liquidar este mínimo que tenemos aquí, ¿vale? Ha ido a liquidar este mínimo de aquí y el precio ha ido hacia arriba, ¿vale? Está muy próximo del máximo, que para mí, ya os digo, es pura liquidez, ¿vale? Es pura liquidez porque el precio está alcista, esto es un máximo pendiente, por lo tanto aquí hay demasiados stop loss. Yo aquí lo que estaría buscando son compras. Obviamente os voy a explicar el motivo. ¿Por qué? Pues porque ha roto este mínimo y porque aquí arriba tiene liquidez pendiente. Entonces el precio ha roto este mínimo, ha ido hacia arriba, ha mitigado este imbalance de la primera vela y de la tercera vela, ha seguido subiendo y lo que me está demostrando el precio es que quiere seguir hacia arriba, quiere seguir ese camino alcista para liquidar estos máximos que tiene aquí pendiente. Este sería el análisis de 4 horas y ahora iríamos al time frame de 1 hora. Bien, tenemos aquí como el precio pues ha liquidado este máximo, ¿vale? Tras liquidar este mínimo, que es el mínimo de 4 horas que os he enseñado, el precio pues ha reaccionado fuerte. Este recuadro azul, para los que tengáis dudas, pues básicamente es la sesión de Asia, la sesión de por la noche, donde hay apenas volatilidad y yo la tengo en cuenta, la marco para saber pues dónde ha estado en esa sesión de Asia, pero para mí no es nada importante. Bien, vemos cómo tras liquidar este mínimo que tenemos aquí, el precio ha reaccionado con bastante fuerza, nos ha roto este máximo y ha vuelto a retroceder. Si os fijáis, cada vez que rompe un máximo o un mínimo, el precio retrocede. Fijaros aquí, rompe este mínimo, retrocede, rompe este máximo, retrocede, rompe este máximo, retrocede, rompe este mínimo, que es el que os he marcado en 4 horas, retrocede, rompe este mínimo, retrocede, rompe este mínimo, retrocede, rompe este máximo, retrocede. Y esto es básicamente lo que hace el precio constantemente. Ni medias móviles, ni estocástico, ni volúmenes, ni nada. Simplemente esto. Así es como se mueve el algoritmo interbancario, de liquidez
a liquidez. ¿Dónde se encuentra esa liquidez? En los máximos y en los mínimos. Bien, en una hora vemos cómo ha roto este máximo, ha retrocedido, y para seguir subiendo, que para mí el objetivo del precio tiene que ser este máximo de aquí, ese máximo en 4 horas, pues yo voy buscando compras. Para que el precio siga subiendo, ¿qué es lo que debe de hacer? Liquidar mínimos. ¿Por qué? Pues básicamente porque necesita esa gasolina de esos mínimos para que el precio pueda seguir subiendo. Para que el precio suba, el precio tiene que liquidar mínimos, es decir, el precio cuando liquida un mínimo, el precio sube, y para bajar lo que tiene que hacer el precio es liquidar máximos. Aquí tienes varios ejemplos que te he enseñado, ¿vale? Y para seguir esta subida, que es donde nosotros tenemos que intentar meternos, tiene que liquidar mínimos. ¿Dónde estaría ese mínimo en una hora? Pues bien, se ve bastante evidente, se ve bastante claro, y vemos cómo este mínimo tiene que ser liquidado para que el precio, para que el algoritmo interbancario tenga esa fuerza, esa gasolina para continuar ese movimiento. Yo ahí pondría esa zona, pondría una alarma. Yo cuando trabajaba, pues lo que hacía era levantarme antes de irme a trabajar, me ponía una alarma aquí, y simplemente cuando el precio liquidaba ese mínimo, pues yo estaba pendiente en un time frame mayor que me permitiera estar operando y ver el mercado. Ahora os voy a poner el análisis que yo hacía en un time frame de 15 minutos para meterme en ese trade mientras trabajaba. Vamos a ir con el análisis en 15 minutos. Simplemente aquí pues debería esperar que el precio entrara en esta zona, es decir, liquidara este punto, igual que ha hecho aquí, ¿vale? Y una vez liquide este punto, pues intentar buscar una entrada con mis confirmaciones que yo busque y que yo tenga en cuenta. Bien, nos vamos a 15 minutos. Yo aquí pues ya estaría trabajando, es decir, yo analizo, ya estaría trabajando, ¿vale? Estos son las 7 de la mañana, yo entraba sobre las 7:30, tenía que estar en el trabajo, por lo tanto yo aquí ya estaba en el trabajo, ¿vale? Como vemos en la sesión de Londres, pues el precio no liquida ese mínimo, crea aquí una especie de máximos iguales, que para mí es liquidez, ¿vale? Todos máximos y todos los mínimos, soporte y resistencia, líneas de tendencia, todo eso es liquidez para el mercado. El mercado necesita ese mínimo para seguir subiendo, al igual que necesita ese máximo para liquidar esas posiciones. Por lo tanto, tú necesitas máximos y mínimos. Necesitas, en este caso, este mínimo, que este mínimo sea liquidado, y necesitas que en este máximo pues haya liquidez disponible, ¿vale? Aquí tenemos unos máximos iguales, que esto es, pues ya os digo, igual a liquidez. Esos son soportes y resistencias tan retail, pura liquidez, y yo simplemente pues tendría una alarma aquí abajo en este mínimo de una hora y tendría que esperar que el precio entrara en ese mínimo dentro de la sesión de Londres o dentro de la sesión de Nueva York. Es decir, si el precio entra antes, vale, puedo tenerlo en cuenta, pero para yo entrar en el trade necesita estar la sesión de Londres o la sesión de Nueva York en puro auge. Es decir, ese algoritmo interbancario tiene unos horarios específicos que serían de 3 de la mañana a 5 de la mañana hora Nueva York, UTC-4 o UTC-5, siempre fíjate en hora Nueva York. De 3 de la mañana a 5 de la mañana sería esa sesión de Londres, y la sesión de Nueva York sería de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Si a ti te da una confirmación de entrada habiendo liquidado ese punto que has analizado en ese horario, pues estaría bien que entraras. Algo que tienes que tener en cuenta es que obviamente esta entrada, esta estrategia, yo la utilizo en un time frame menor a hora. Obviamente si entro en un time frame más pequeñito, yo puedo tener un ratio riesgo-beneficio mucho más alto, y también puedo tener más posibilidades de entrar. Es decir, si a mí, por ejemplo, me liquida aquí, pues yo tengo la posibilidad de entrar en un riesgo-beneficio mucho más pequeño que si lo espero en 15 minutos. Por lo tanto, esto va a variar muchísimo. También el tiempo de entrada va a variar muchísimo. Obviamente, tradear, esperar estas confirmaciones de entrada en 15 minutos es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más viable y a la altura de todos prácticamente, pero
va a tener un riesgo-beneficio mucho menor y también vas a tener menos entradas. Es decir, tienes que ser un poco menos estricto a la hora de buscar esas entradas. ¿Por qué? Pues básicamente porque se liquida este mínimo en 15 minutos. Si tú esperas que el precio pues te lo dé todo perfecto, probablemente te pierdas el trade, porque obviamente en un minuto o en 2 minutos aquí va a haber, me lo invento, 100 posibilidades de entrada, porque va a haber 100 velas japonesas y en 15 minutos pues va a haber a lo mejor 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces solo vas a tener 4 posibles velas japonesas para meterte en el trade. Entonces no puedes ser tan estricto como yo lo puedo ser en 1 minuto o en 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque tengo más velas japonesas. Al tener más velas japonesas vas a tener mayores oportunidades y mayor posibilidad de meterte en el trade. En 15 minutos, a lo mejor en un movimiento de 20 pips vas a tener 6 velas y en un movimiento de 20 pips a lo mejor vas a tener pues 50 velas de 1 minuto o 50 velas de 2 minutos. Eso te va a dar mayor probabilidad de entrada y vas a poder esperar un poco más. En 15 minutos no puedes ser tan estricto y esperarlo todo al milímetro, porque si no vas a tener muy pocas posibilidades de entrar si eres muy estricto, porque ese movimiento de 20 o 30 pips te lo va a dar en 3 velas, en 4 velas o en 5 velas. No tiene nada que ver con operar con timeframes más pequeños. Vamos a ir con el time frame de 15 minutos. Simplemente debemos esperar que el precio liquide ese punto, ¿vale? Entra en zona, vamos a poner el horario para que lo entendáis, ¿vale? Sería el horario de Nueva York. Entra aquí, serían las 4 de la mañana, no estamos interesados aún en entrar en ese trade, pero ya el precio ha liquidado ese mínimo y nuestro objetivo pues sería este máximo de aquí, ¿vale? También el máximo de aquí pues sería bastante importante, pero ya os digo, el objetivo, la meta final sería este punto de aquí, que sería ese máximo en 4 horas. Simplemente tenemos que esperar. La sesión de Londres lo que ha hecho ha sido liquidar este punto, pero no ha dado reacción ninguna. El precio sigue hacia abajo y aquí pega dos impulsos, varias velas de impulso alcista, como vemos. Todavía no está en hora de Nueva York, vamos a esperar. Son las 7:30, vale, aquí ya son las 7:45. Tendríamos que esperar a partir de las 8 de la mañana. Y ya aquí estos dos imbalances están sin mitigar, como vemos, de la primera vela a tercera vela, primera vela, tercera vela. Estos imbalances están sin liquidar y aquí podemos hacer dos cosas. Podemos poner nuestra orden aquí, cubriéndonos abajo, ¿vale? Con nuestro target siempre del 1 a 2. Yo es lo que os recomiendo, que serían arriba estos máximos, o incluso podemos alargar más hasta el 1.3. Y si queremos ser un poco más avaricioso y largo placista, aunque yo no recomiendo ser tan avaricioso, aquí el objetivo sería el 1 a 4. Este sería el primer imbalance y el segundo sería aquí. Yo, como estaba trabajando y no podía estar muy pendiente del gráfico, pues simplemente pondría este imbalance aquí en el primero y ya está. ¿Por qué? Pues porque si tú eres demasiado avaricioso y pones tu entrada aquí, puede ser que el precio entre en este y se vaya sin ti, no entre en esta zona, ¿vale? Si tú pones tu entrada aquí y a lo mejor pones un stop de 2 pips más de largo, pues te asegurarías entrar en ese trade, ¿vale? Bien, yo pondría ahí mi entrada. Estos serían los imbalances que tenemos ahora disponibles en este mismo momento, y si no llega a ese punto, pues veremos los posibles imbalances que va dejando, ¿vale? Vale, aquí nos deja otro imbalance y aquí podríamos poner otra orden pendiente. Aquí sería ya las 8:30, buena hora, ¿vale? Y aquí, al ser tan largo el stop, ¿vale? Porque a medida que vas entrando más lejos, pues obviamente el stop tiene que ser más largo para protegerse de esos mínimos. Yo, para no poner un stop tan largo de casi 20 pips, ¿vale? 19, pues lo que haría sería poner el stop por debajo de este imbalance. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el precio, pues oye, dé la casualidad de que haga esto y suba. Si el precio ya me invalida este imbalance, para mí pues ya no tendría sentido y lo más probable es que también vaya por el mínimo. Como si el precio, es decir, si el precio va por este imbalance, pues ¿qué más me da tener el stop en 13,8 o tenerlo en casi 19 pips? Pues prefiero ser un poco más arriesgado para tener ese riesgo-beneficio más óptimo, porque obviamente el target al ser un stop menor
el 1 a 2, pues fijaros dónde me lo da. Fijaros, me lo daría aquí. Si yo pongo un stop más largo, ¿vale? El take profit pues me queda mucho más lejos. Esto ya va también en función de lo que vosotros vayáis haciendo de backtest y según vuestra forma de operar, si sois más conservadores o más agresivos. En este caso yo pondría un stop más pequeñito para así tener un mayor take profit, porque si no el take profit se me iría bastante lejos, bastante hacia arriba. Entonces pues arriesgaría y pondría el stop en este imbalance, me cubriría por debajo de este y simplemente pues pondría ahí mi orden, ¿vale? Como fijáis, al ser un time frame de 15 minutos, pues cada vela japonesa son 15 minutos y te da tiempo realmente, o la mayoría de trabajos te da tiempo de revisar el móvil a lo mejor cada 15 minutitos o cada 30, cada 2 velas japonesas, y te puede dar tiempo, ¿vale? Si os fijáis, entre esta vela, aquí son las 8 de la mañana y esta vela son las 8 y media. Has tenido media hora aproximadamente para ver el teléfono y poner tu orden, ¿vale? Esta sería mi entrada. Estos tres imbalances están disponibles, pero yo para asegurarme el trade pues lo voy a poner en el primero, porque puede ser, ya os digo, que entre en esta zona y se vaya, y si tú has puesto tu orden aquí pues no te toque y te quedes sin ese trade, ¿vale? Ahí pondría yo mi orden, el precio entra, ¿vale? Y aquí pues se dispara con bastante fuerza. A las 10 de la mañana habría alguna noticia naranja o roja. Pero fijaros que las noticias pues son básicamente propulsores de ese precio. Como fijáis, el precio ha liquidado el mínimo de una hora, el que teníamos marcado. ¿Y hacia dónde ha ido directo? Pues hacia el siguiente máximo, ¿vale? Si os fijáis, la manipulación del libro, acumulación, manipulación, distribución. ¿Hacia dónde? Hacia el máximo de fuera de este 4 horas, el que estamos buscando, ¿vale? Pero podríamos haber buscado este máximo de una hora o simplemente el 1 a 2, que incluso pues estaba más bajo, estaba por aquí aproximadamente, ¿vale? Este para mí sería el análisis desde 4 horas, 1 hora, 15 minutos, y creo que es una estrategia que prácticamente en la mayoría de trabajos, en la mayoría trabajos en los que no, porque tienes que dejar el móvil en la taquilla o porque no puedes prestar atención, pero en la mayoría de trabajos entrar, poner tu órdenes límite en 15 minutos pues es viable, es posible, y esta es la estrategia, esta es la forma de operar que yo operaba mi estrategia de trading cuando yo tenía un trabajo normal y corriente y tenía que estar unos horarios concretos trabajando. Creo que es bastante sencillo, bastante fácil, ya os digo. Importante la hora de la sesión de Londres y de Nueva York. Importante analizar antes de ir al trabajo esos puntos de alta probabilidad de 4 horas y 1 hora, esos máximos y esos mínimos de 4 horas y 1 hora, que son donde se encuentra toda la liquidez, y esperar tu confirmación de entrada en un time frame de 15 minutos que te permita estar pendiente, pero con una facilidad más grande que en 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. En 15 minutos, cada vela japonesa se forma en 15 minutos y es mucho más fácil ver el móvil cada 15 o 30 minutos que verlo cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Esta es la forma con la que yo operaba, con la que me saqué mis primeras cuentas de fondeo y con la estrategia que pude por fin dejar mi trabajo y dedicarme exclusivamente y únicamente al trading. Si tenéis alguna pregunta sobre la estrategia, dejadmela en los comentarios. Tenéis mi newsletter en la descripción, mi Instagram, donde voy subiendo contenido gratuito sobre mi estrategia. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este análisis tan profundo que me ha llevado a conseguirlo bastante tiempo. Ya os digo, llevo casi 6 años dedicándole mi tiempo al trading, y estos análisis, aunque yo lo haga ver de forma fácil, lleva muchísimo tiempo detrás de las pantallas, y ya veis, con apenas 4 o 5 líneas te analizo un gráfico de una forma muy fácil. Para ello se necesita tiempo y paciencia. Sin más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.